existe la posibilidad de que sea algún término, alguna palabra que no se comprende, que no sabe, que puedan ustedes preguntarme y podamos aclarar cualquier duda. Dice así la palabra del Señor. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, dice Jeremías, ante Dios. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, le dice Dios a Jeremías, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña. Hollaron, es decir, patearon mi heredad. Convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y llegaron espinos. Tuvieron heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo les arrancaré de su tierra, y arrancaré del medio de ellos la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Hasta ahí la lectura de este capítulo 12 de Jeremías. Ante tanta corrupción del pueblo de Israel que hemos venido estudiando en los capítulos anteriores del libro de Jeremías, el profeta Jeremías se queja ante Dios. Se queja ante Dios. Así empieza el capítulo 12, quejándose. Y dice, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Está disputando, disputar quiere decir pelear. Está peleando, está pidiéndole aclaraciones a Dios. Porque dice Jeremías, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? La Biblia describe al ser humano enaltecido o soberbio, que ignora a Dios, como el caso del pueblo de Israel, que se olvidó de Dios, que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Acuérdense que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. El ser humano soberbio
como el pueblo de Israel que se rebeló contra Dios, piensa e intenta dominar al mundo con su propia sabiduría humana. Salmos 37, versículo 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido. Eso dice este pasaje de Salmos 37, 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Es decir, el impío aparentemente tiene éxito, pero se enaltece contra Dios y contra todo el mundo. Isaías 57, 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos. Otra vez, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, el mar en tempestad. Así son los impíos. Sus aguas arrojan, el mar en tempestad, cieno y lodo. No hay paz para los impíos. Y en eso está calificando Dios al pueblo de Israel como impío. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Se olvidó de Dios. Y Jeremías se pregunta, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué está castigando tan fuerte a su pueblo? Y Dios le dice, porque son impíos, porque abandonaron a Dios. Me abandonaron a mí, dice Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios primero para su pueblo? Se llama olivo verde, hermoso. Así le llama su pueblo. Pero ¿qué hizo ese olivo verde hermoso? Se pudrió. Vamos a ver el versículo 16, el capítulo 11. Jeremías 11, 16. Dice así: olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. Olivo verde. Estoy leyendo Jeremías 11, 16. Hermoso en su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. Está hablando del pueblo de Israel. Sin embargo, ese olivo verde se pudrió. El árbol se pudrió, solamente quedó la raíz. Pero el árbol verde que Dios hizo se pudrió. Eso es un impío. Es decir, era hermoso en su fruto. Hermoso árbol en su parecer. Esta figura del olivo, el apóstol Pablo la refiere en Romanos 11, para que podamos entender al profeta Jeremías y a Dios cómo le dice que está enojado con su pueblo porque lo hizo olivo verde y se ha podrido. Romanos 11 dice que el pueblo de Dios, por su rebelión, había sido cortado del buen olivo. Había sido cortado y puesto a un lado. Pero cuando el israelita deja lo impío y busca a Dios, mediante la fe de Jesucristo, es reinjertado en el olivo. O sea, el olivo es la raíz, y la raíz es Dios a través de Cristo. Cuando el hombre no busca a Dios, no es olivo, es una hierba seca, una raíz seca. Cuando venimos a Cristo, nos convertimos en olivo verde. Pero cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de Cristo, que es Dios, entonces ese olivo verde se hace feo, apesta, se hace como mar en tempestad, porque se hace impío. Vamos a ver lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 24. Romanos 11, 24, refiriéndose al olivo, a la raíz del olivo. Dice Romanos 11, 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Su propio olivo, el pueblo de Israel. Califica al pueblo de Israel como impío, porque se apartó del olivo, de la raíz del olivo verde, y se secó. Ese olivo se secó. Pero si es reinjertado, si vuelve a Dios, es reinjertado otra vez, porque es su árbol de origen. Nuestro árbol de origen es Dios, porque Él nos hizo.
Si yo no conozco a Dios, soy un impío. Y no soy árbol de olivo verde. Pero si vengo a Cristo, a través de la fe, entonces en la figura que Dios usa a través de Jeremías y a través del apóstol Pablo, es que me injerto como olivo verde, al olivo verde, a la raíz del olivo verde, para que yo sea un árbol hermoso en el fruto. Cuando ve, es por Cristo Jesús que hacemos eso, porque Él es la raíz. Los creyentes en Jesucristo hemos sido injertados en la raíz del olivo. Nosotros, los nacidos de nuevo en la fe de Jesucristo, hemos sido injertados a la raíz. La raíz es Cristo. Ese olivo verde, que era el pueblo de Israel, del que habla Jeremías 11:16, se secó, pero no murió, sino que de ese pueblo, una raíz que se renovó, una raíz, un renuevo de la raíz. ¿Quién es ese renuevo? Cristo Jesús, porque Jesús viene del pueblo de Israel. La mayoría del pueblo de Israel se secó el olivo, pero la raíz permaneció. No hay nada. Escucha. Ya no se ve, pastor, ni se escucha. Sí, también, coméntale, dile. No se escucha, pastor, ni se ve. Claro que sí. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. Aquí no te salgas de la sala. Aquí, Sí, gracias. ya apágalo. No te salgas, por favor. Muy bien. No te salgas. No, no. Ya apágale, quítale.
Perdón, hermanos, pero falló el sistema aquí en mi computadora. Entonces, somos el olivo verde. La raíz de ese olivo verde es Cristo. Cuando nos apartamos de Cristo, entonces nos secamos, se seca nuestra vida, nuestro propósito, nuestra familia, nuestra salud, porque nos apartamos de Dios. Entonces tengo que reinjertarme para que entonces mi árbol verde, de olivo verde, vuelva a tener fruto, vuelva a ser verde, hermoso, como dice la Biblia. Entonces Dios le explica a Jeremías por qué castigó a su pueblo, al pueblo de Israel. Porque se salieron, se desgajaron del verde, se salieron de la raíz. Y es lo que le está explicando Dios al profeta Jeremías. Y por eso es importante entender el concepto de raíz, porque la raíz es Jesucristo, es la raíz del olivo. Si somos bien injertados en la raíz a través de la fe, entonces vivimos una vida de fruto. Y además dice que somos un olivo, un árbol de olivo hermoso. Si yo me aparto de Dios, soy arrancado de raíz, soy desgajado. Jeremías 12:17, capítulo 2. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrenlos. Jeremías 12:17. Mas si no oyeren, arrancaré esta nación, destruyéndola, dice Jehová. Otra vez. Jeremías 12:17. Mas si no oyeren, Otra vez. No se escucha, pastor. Pastor, no se escucha. a ver, ahora, Ya. Sí, ya se escucha. así es. Entonces, cuando un cristiano se aparta de Dios, entonces Dios lo desgaja. Está en Jeremías 12:17. Jeremías 12:17. Mas si no oyeres, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Entonces, Jeremías no entendía qué es lo que estaba pasando. Y muchos cristianos no entienden por qué les va mal. No entienden por qué tienen problemas que no pueden resolver. Porque se han salido de la raíz. Han negado a Dios de alguna manera y no se han arrepentido. Porque Dios dice en Jeremías, si mi pueblo se arrepiente y vuelve al camino, dejan de adorar a Baal, entonces yo los reinjerto, porque son el árbol de ellos, de mi pueblo. Pero tienen que obedecerme, dice Dios, porque si no, los arranco, los quito de la raíz y van a ser destruidos. Y eso es para el pueblo de Israel, pero es también para nosotros, porque esa enseñanza la trae el apóstol Pablo en el pasaje que leímos en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 24. Vamos a ver otro pasaje, Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados. ¿Qué es arraigado? La palabra arraigado, enraizado. Fíjese lo que utiliza, el verbo que utiliza Dios a través del Espíritu Santo en Colosenses, que estamos por la fe de Cristo enraizados, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe. Eso dice Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, o sea, metidos en la raíz de Cristo. Si yo conozco a Cristo, pero me aparto de Dios me aparto de la fe, empiezo a hacer cosas de la carne, etcétera, entonces soy desarraigado. Porque estoy en Cristo Jesús, estoy arraigado, estoy metido en la raíz que es Dios, a través de Cristo, y sobreedificado en él, en Cristo.
confirmándoos en la fe. ¿Qué es lo que me hace saber que estoy edificado y enraizado en él? A través de la fe, que es el conocimiento de la palabra de Dios y su obediencia. La fe sin obras es muerte. El profeta Jeremías se está quejando de las consecuencias malas de su pueblo. Pero Dios, que conoce el corazón del ser humano, advierte que lo que Jeremías vio no tiene comparación con lo malo o peor que le sucedería, tanto a Jeremías como al pueblo de Israel. O sea, Jeremías se queja, pero Dios le dice, es que no has visto lo que te va a pasar. Yo te voy a proteger, pero el pueblo de Israel está tan mal que te va a querer asesinar, te va a querer matar. Versículos 5 y 6 de Jeremías 12. Versículos 5 y 6. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Le dice Dios a Jeremías, que le vio quejándose, como diciendo, no te quejes. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿quién cansó a Jeremías? Su pueblo, porque no le oyó, no le escuchó su profecía, que Dios le había ordenado que dijera, ya corríjanse, porque si no se corrigen los voy a llevar esclavos a Babilonia. Pero el pueblo de Israel no entendió. Y entonces se queja Jeremías con Dios. Y Dios le dice, los versículos 5 y 6, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Lo que viene a futuro va a ser peor. Y si te cansaste con lo mínimo, ¿cómo vas a correr con los caballos? Y luego dice, y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, el bosque del Jordán, la espesura donde no hay comida, donde no hay nada, no hay casa, no hay refugio, y no estuviste en la tierra de paz seguro, ¿cómo te vas a sentir en la espesura del Jordán? Dios le está diciendo, no te quejes, porque las cosas vienen peor, pero yo estoy contigo, si no te desgajas, como se desgajó tus paisanos, los del pueblo de Israel. Es tremendo. El versículo 6, porque aún tus hermanos, estoy leyendo el versículo 6 de Jeremías 12, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No les creas cuando bien te hablen. Porque, ¿qué le dijeron? Tú estás profetizando mal para nosotros. Porque estás diciendo que vamos a ser llevados esclavos a Babilonia. No te aceptamos que nos digas eso. Háblanos profecía de bien. Dios te habla, pero háblanos bien. Dinos lo que nos conviene. Y muchos cristianos se acercan a Dios esperando que Dios les dé lo que al ser humano le conviene, siendo que nosotros lo que debemos hacer es fortalecernos y madurar en la fe para que Dios nos dé lo que nos ha prometido, que son bendiciones y una vida abundante. Pero la gente que no tiene a Cristo o que tiene a Cristo pero se aparta, está esperando solamente en sus fuerzas. Y las fuerzas humanas no le sirven. Porque le dice Dios a Jeremías, en tus fuerzas estás cansado, ¿cómo vas a competir con caballos? Y lo que viene alrededor de nosotros, los problemas en el trabajo, problemas de enfermedades, problemas económicos, pues son duros. ¿Cómo vas a vencer los problemas futuros si no pudiste vencer los problemas pasados y presentes? ¿Por qué? Porque te apartaste de Dios, o te desarraigaste, o perdiste la fe. En el caso de Jeremías, dice, ¿cómo te cansaste? ¿Cómo te cansaste? Debiste haber sabido que el pueblo de Israel me iba a fallar, porque te quieren asesinar a ti, te quieren matar. Así le dice en el versículo 5, en el versículo, sí, del capítulo 12, el capítulo 12 de Jeremías. Dice, porque aún tus hermanos, versículo 6, y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Está advirtiendo, se van a levantar contra ti, ya se levantaron, te están amenazando, te quieren matar. ¿Cómo te quejas de ellos? Entonces, es muy importante, en lugar de quejarnos, mejor volvamos a Dios. Metámonos a la raíz a través de la fe, a la raíz de Dios, que es Cristo Jesús. Si yo me aparto de Dios por alguna razón, empiezo a confiar en mi carne, entonces soy desarraigado. Entonces dice Dios, ahora bástate por sí solo, a ver si puedes. Pero si yo vuelvo a Dios, vuelvo a Cristo Jesús, me vuelvo a discipular, oro todos los días, alabo a Dios, camino en la fe,
entonces soy arraigado otra vez en Cristo Jesús. Y Dios entonces le dice a Jeremías, te voy a librar de tus propios hermanos que te quieren matar. Qué tremendo pasaje. ¿Cómo contenderás con los caballos? Le dice Dios a Jeremías. Dios nos enseña a través de Jeremías que el verdadero reto de Jeremías y de nosotros está más adelante. Dice, ¿cómo vas a correr con los caballos a futuro? Nos prepara en el pasado y en el presente para correr con caballos. Un caballo corre más que un ser humano, pero dice, vas a tener competencia que van a correr como caballos, más que tú. ¿Cómo vas a correr? Si pierdes la fe, si te desarraigas. Eso le dice Dios a Jeremías. Habría que vencer a alguien más veloces que nosotros, más veloces que los caballos, más veloces, eso le dice a Jeremías, pero fortalecidos en la fe. Seremos más que vencedores. Así que Dios le dice, entre líneas, a Jeremías, ya no te quejes, sino que enfrenta con fe lo que vendrá en tu situación, porque eres profeta de Dios, pero mi pueblo no te quiere, te desprecian. Jeremías 11, 21 al 23. ¿Cómo desprecian a Jeremías, el profeta de Dios? El pueblo de Dios, su mismo pueblo de Jeremías lo desprecia. Jeremías 11, 21 al 23. Por tanto, ha dicho así Jehová, por tanto, así ha dicho Jehová, acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, le dice a Jeremías, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Le advierten, le amenazan de muerte a Jeremías. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. O sea, Dios le dice a Jeremías, mira, te quieren matar. Ese tal Anatot te quiere matar, porque estás profetizando en mi nombre, dice Dios. Pero yo te voy a librar. Te voy a librar. Anatot es más fuerte que tú, pero no te va a poder matar. ¿Cómo vas a competir con los caballos? Por eso le advierte. Mejor fortalécete. No tengas miedo ni te estás quejando, le dice Dios a Jeremías. Porque las cosas que yo ya he dictaminado para mi pueblo se van a cumplir. El pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, va a ser llevado esclavo a Babilonia. No quieren creerlo, no lo quieren aceptar, pero así va a suceder. Y en lugar de arrepentirse, a ti, que eres mi profeta, te amenazan de muerte. Yo voy a protegerte para que no te maten. Pero ahora entiende por qué castigo a mi pueblo. Porque se ha desarraigado, se ha zafado de la raíz, del árbol que da fruto hermoso. Tremendo el pasaje de Jeremías capítulo 2. ¿Cómo resolver la crisis que cada vez es peor? Porque eso le dice, te cansaste con los que caminan de pie. ¿Cómo vas a correr con los que corren como caballos? ¿Cómo puedo vencer la crisis que cada vez es peor? Por la edad, por la situación económica, por el trabajo que cada vez es más escaso, etcétera. Por muchas razones. La situación a veces se pone cada vez más difícil. ¿Cómo puedo vencer eso? Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 8. Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? O sea, con obras humanas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Dice, yo quiero sacrificios. No, Dios no quiere héroes. Dios no quiere sacrificios, ni que hagas esfuerzo por quedar bien con Dios. Lo que quiere es que te humilles delante de Dios. ¿Cómo se humilla uno delante de Dios? Pidiéndole perdón por el pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hay muchas cosas que hacemos mal. Tengo que pedirle perdón a Dios en esta crisis que estamos pasando. Es la gran oportunidad para pedirle perdón a Dios, porque estamos a solas en la casa. Pues pidámosle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, vienen las cosas peor. Asegúrate, vente conmigo.
Injértate otra vez conmigo. Y si te has un poco desarraigado, pues arraigate fuerte en este tiempo, porque las cosas van a estar difíciles en el futuro. Dice la palabra de Dios, no te van a matar, le dicen los enemigos de Jeremías, pero yo te voy a proteger. Dios ante la crisis dura, nos mantiene vivos, libres y gozosos, porque Dios está con nosotros. Solamente tengo que hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Dios. ¿Qué es lo que busco de Dios? Su misericordia. No la ley, no el cumplimiento de la ley. Hay mucha gente que dice, yo soy bueno. Pues no es cierto, porque nadie cumple con la ley. Lo que Dios quiere es que compensemos y creamos en la misericordia de Dios. Y eso es lo que dice, amar misericordia, la misericordia de Dios, y humillarte ante Dios. Ante la crisis, madurar en la fe, fortalecer nuestro injerto en la raíz que es Cristo. No llorar de angustia o de miedo, como le pasó a Jeremías. La vida tiene metas de acuerdo con la visión de cada quien. Cada uno de nosotros tiene una visión, y esa visión tiene metas. Para llegar a las metas tenemos que enfrentar los retos y desafíos que tenemos enfrente. No malgastar nuestras fuerzas en enfocarnos al miedo o al desánimo. Y hay mucha gente que ante la enfermedad, ante el problema de trabajo, ante el problema económico, ante el problema familiar, ante el problema jurídico, ante el problema espiritual, se desanima. En lugar de injertarse otra vez en Cristo. No hacer lo que hizo el pueblo de Israel, que se desarraigó, sino injertarnos en Cristo a través de la fe. Y entonces Dios nos fortalece, nos da los recursos y nos saca adelante. Como lo está diciendo y lo hizo con el pueblo de Israel, que fue un remanente, un grupo pequeño del pueblo de Israel, que somos nosotros el pueblo de Dios. Somos creados por Cristo Jesús para alabarle. La iglesia se formó hace muchos siglos, más o menos 2000 años después de Cristo, y aquí estamos. Somos el remanente de Dios, nosotros y todos los cristianos que estamos en el mundo. Por amor a ese remanente, Dios nos mantiene vivos, nos mantiene victoriosos, pero hay que fortalecernos en la fe, como injertándonos en Cristo, injertándonos en Él a través de la fe. Si yo me zafo, me saco de la raíz, como pasó con el pueblo de Israel, entonces Dios mandó a Israel a la esclavitud de Babilonia y no pudieron resolver su problema. Esto es tremendo, porque Dios le dijo a Jeremías cómo resolver el problema, volviéndose a injertar, no saliéndose de la raíz de Dios. No malgastar nuestras fuerzas en enfocarnos en algo que nos dé miedo o nos desanime. Tomemos conciencia de que nos espera una guerra con circunstancias que no son carnales, sino más allá de nuestra capacidad humana. Dice la Biblia que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino con huestes espirituales de maldad. Y ese es el mundo. Por lo tanto, tenemos que enraizarnos bien en Cristo Jesús, fortalecernos en la fe. No importa cuál sea nuestra visión de la vida. Puede ser taxista, puede ser limpiador de coches, puede ser comerciante, puede ser pastor, puede ser maestro, lo que sea. Pero tenemos que arraigarnos bien en Cristo Jesús a través de la fe, para que entonces, ante las situaciones difíciles que Dios está diciéndole a Jeremías que van a venir, nada nos pase, porque Dios está cubriéndonos y dándonos no solamente la cobertura, sino todos los recursos para salir adelante en medio de las situaciones difíciles de un mundo corrupto. Entonces, a buscar a Dios, orando, sin quejarnos. Jeremías profetizó juicio contra un pueblo rebelde, el pueblo de Israel. Los líderes del pueblo de Israel querían profecía, que les endulzara el oído, y que en medio de tanta podredumbre les diera una palabra de esperanza. Pero el pueblo de Israel estaba podrido. Jeremías obedeció a Dios y dio palabra de advertencia, de corrección y de juicio, pero no lo oyeron. Jeremías 23, 16 y 17. Capítulo 23 de Jeremías, versículos 16 y 17. Si tiene su Biblia, búsquelo. Jeremías 23, 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, a la ambición de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esos son los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristianos. Así ha dicho Jehová, lo repito, Jeremías 23, 16 y 17. No escuchéis, habla Jehová, Dios, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas, vacías esperanzas. Hablan de visión de su propio corazón, no de la palabra de Dios, sino de su propio corazón, no de la boca de Jehová, que es la Biblia. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros, mintiendo, porque no son profetas de Dios. Y muchos falsos predicadores, muchos falsos cristianos, dicen, ven a Cristo Jesús y vas a ver que todo va a estar bien. No. Sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar en Dios, porque en medio de un mundo de aflicción, Dios está con nosotros. No nos quita la aflicción obvia, nos da la fortaleza y los recursos espirituales de conocimiento y de todo tipo para salir del medio de la aflicción. Jesucristo resucitó de los muertos, pero pasó por la muerte, pero resucitó. Esto es muy importante entenderlo, porque tenemos que fortalecernos en la fe, no para decir no me va a pasar nada. Vamos a enfrentar la guerra. No tenemos una guerra contra carne y sangre, pero tenemos guerra. Debemos estar bien claros de eso. Entonces tengo que fortalecerme en el conocimiento de Dios, en la fe, en el amor de Dios, en su misericordia, para que entonces yo sepa cómo resolver la crisis. Tremendo. Ante tanta rebeldía del pueblo de Dios, se anuncia un nuevo pacto, el advenimiento de un renuevo de la raíz. Esto es una vieja raíz, como es el pueblo de Israel, que produce un renuevo, una raíz que se renueva para dar una nueva oportunidad al pueblo de Israel y al mundo en general. Jeremías 23, 4 y 5. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 4 y 5. Y pondré sobre ella pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio, justicia en la tierra. Le repito el versículo 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. De David. ¿De dónde viene Jesucristo genéticamente, humanamente? De David. Y de ahí viene la raíz, el renuevo de la raíz. Un pueblo israelita. David era israelita, el rey David. Jeremías era israelita. El pueblo de Israel que se fue a Babilonia era israelita. Pero ese pueblo se secó, es decir, se hizo un árbol sin fruto, feo. Pero la raíz estaba ahí. Y la raíz tuvo un renuevo en Jesucristo. Así lo está profetizando Jeremías 23, 4 y 5, y se cumple con el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Dios requiere de nosotros estar en comunión con Dios, en el secreto bíblico de Dios. En el secreto bíblico de Dios. Jeremías tenía una intimidad con Dios. Tenía oportunidad de poder platicar con Él. Tú y yo podemos tener esa oportunidad a través de la fe. Cuando leemos la Biblia y oramos, Dios nos habla por su Espíritu. Nos da seguridad, nos da paz y nos dice cómo resolver las situaciones difíciles de la vida. Jeremías 23, 18 y 22. Jeremías 23, versículo 18 y versículo 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Fíjese, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, estar en el secreto de Dios es estar en su palabra, en la Biblia. Es estar en su palabra, estar en el secreto de Dios. Y obviamente en la oración, una vida de oración y de ayuno, de memorización de la palabra, de alabanza a Dios, de adoración. Estar en el secreto de Dios. Eso dice Jeremías 23, 18, 22. Lo repito. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Jehová es Dios.
y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, y no hubieran ido esclavos a Babilonia. Pero no oyeron la palabra de Dios, ni estuvieron en el secreto de Dios. Al contrario, esa es cierto. Pongamos nuestra confianza en Dios mediante la fe de Jesucristo que está en su palabra. Y si nos hemos desarraigado, pues volvamos a Cristo Jesús. Arraiguemos, o sea, volvamos a la raíz de Dios, que es en Cristo Jesús, y la fe. La raíz se puede conseguir, se puede lograr meternos otra vez en la raíz a través de la fe, que es la palabra de Dios, la fe de Jesucristo. Así es que tenemos esa gran oportunidad, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, hay una gran oportunidad para nosotros, particularmente el pueblo de Dios, de volver a ser arraigados en Cristo Jesús a través de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Preguntas, comentarios, dudas de este pasaje, de este capítulo de Jeremías capítulo 12. ¿Alguna pregunta? Hola, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta. En Juan 15, del pasaje 5 al 6, donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Podría referirse también a esta parte de cuando somos cuando nos desarraigan de la... Amén. Ah, ok. Una Ajá. rama que sale del árbol se seca, ¿no? Sí, Ujú. es lo mismo. Sí, gracias a Muchísimas Dios. gracias, Es lo mismo. pastor. Gracias. De nada, gracias a Dios. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios le bendice. Pues Igualmente, Dios bueno, te bendiga mucho. doy gracias a Dios por esta enseñanza, porque el Señor me ha instruido de gran manera a partir de este pasaje. Y pues como gracias a Dios se lo podía expresar en esta semana, cuando pues me encontraba leyendo Isaías. Y pues es algo que fue una gran bendición para mi vida, la enseñanza por parte del Señor, al mostrarme que en Isaías justamente habla de las hijas de Sión. Y ahí está hablando de su pueblo, o sea, de sus hijas, no está Amén. hablando de quienes sí conocían. Y dice que Amén. sus hijas se ensoberbecían. Y como lo vimos en esta lección en Salmos 37-35, el impío es sumamente enaltecido, se enaltece. Entonces, doy gracias a Dios porque justamente con sus enseñanzas pude entender la parte que un impío es una persona que no conoce de Dios, pero a su vez también puede ser un hijo de Dios que vuelve atrás y no se arrepiente. Entonces, pues doy gracias a Dios porque la verdad es que esta enseñanza ha impactado mucho mi vida en la parte de que es muy importante el entender quién es Cristo, qué fue lo que hizo Cristo por nosotros, para que de esa manera podamos realmente estar cimentados en Dios, realmente conocerle, porque eso es algo fundamental en la parte de nuestra fe. Porque aquí bien lo dice, ¿no? O sea, los hijos de Dios fueron rebeldes a causa de que pues no le quisieron escuchar, no quisieron obedecer. Entonces, doy gracias a Dios porque también el Señor con esta lección me ha mostrado, como dice en Filipenses 2:12, donde dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, estarnos ocupando con ese temor y ese temblor con el Señor de justo no estarnos quejando,
sino mejor de estar aprendiendo y de estar adquiriendo su conocimiento para que no que caigamos en esa actitud del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que se apartaron de él a causa de su rebeldía. Y doy gracias a Dios porque también en Isaías 4:4, ahí dice que Jehová, bueno, dice que el Señor lava las inmundicias de sus hijas. Es decir, no las va a dejar en esas inmundicias. El Señor nos da la gran bendición de que por su misericordia podamos ser, como lo veíamos hoy, reinsertados, que si nos hemos apartado, Él lava nuestras iniquidades y nos da esa oportunidad de arrepentirnos en Cristo Jesús y volver al camino. Entonces, Amén. doy gracias al Señor porque esta lección fue de gran bendición para mi vida y el Señor habló de muchas maneras. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? Sí, pastor, buenas tardes. Habla Eva. Sí, hermana. Pues yo me quedo con que me tengo que humillar y pedir perdón y para que el Señor obre en mí. De alguna manera, ciertamente el Señor ha hablado en mi vida porque es cierto, o sea, yo estaba desarraigada, pero el Señor habló a mi corazón y cuando Él habla a mi corazón y estoy en Él es conmigo y como dice su palabra, si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Digo, Señor, gracias porque tú nos amas tanto, como dice su palabra, que no quiere que ninguno nos perdamos, mas todos nos volvamos al arrepentimiento. Le agradezco al Señor por la palabra y ciertamente le voy a compartir esa palabra de Jeremías 14:14 que dice, aunado a esto, dice Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Aunado a lo que había dicho en cuanto a Jeremías 23, 16 y 17. Amén. Gracias. La honra y la gloria para el Señor. Le damos gracias al Señor por su vida y gracias al Señor porque lo usa grandemente. Al Señor sea la gloria. Adiós. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Saludos. Igualmente. Gracias. ¿Alguien más? Hola, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo duda con el versículo 13, dice, sembraron trigo y cegaron espinos. Esto se refiere al versículo 2, donde dice que cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Ajá. Sí, Okay. siembran, que dicen que son cristianos, que son pueblo de Dios, pero a la hora de vivir, viven en una forma desordenada. Ya no tienen el conocimiento de Dios y pues obviamente su fruto es totalmente negativo, ¿no? Es basura, pues, porque se sembraron bien, pero cosecharon mal. O sembraron mal, cosecharon peor. Así es que es un proceso. La vida cristiana no es magia, ni religión, es un proceso. Hay que sembrar, cuidar la semilla que sembramos. Ok. Mata cuando va produciendo con nuestra vida y luego cosechar. Y eso es todo un proceso que lleva toda la vida. Y eso hay que ser firme. Lo único que debemos hacer es estar cimentados, arraigados en Cristo Jesús para que a través de la fe nos vaya diciendo qué hacer en cada momento de nuestra vida. Pero es un proceso. Ok. Claro, entonces lo que debo de quedarme es que tenemos que seguir sembrando, pero debemos de ir cuidando el fruto. Amén. Para que si llega a salir alguna raíz de amargura, inmediatamente la desarraiguemos. Amén. O Okay. alguna alimaña por ahí que se pegue al fruto, ¿no? Sí. Para quitarlo. Gracias, Sí. pastor. Eso es. ¿Alguien más? Dile yo. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Entonces nosotros podríamos decir que nuestra función de hijos de Dios es semejante a la del agricultor. Bueno, somos
somos, por un lado, somos la tierra donde debe sembrarse la semilla. Por otro lado, somos agricultores cuando estamos sembrando en un hijo o en un discípulo. Estamos sembrando la palabra. Y hay que cuidar que ese fruto, que esa semilla que sembramos dé fruto. Entonces, tenemos que ser discipuladores, dice la Biblia, a Jesucristo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y ahí tenemos que ser agricultores, correcto. Ok, y bueno, también en esta tarde pues yo aprendí que cuando me aparto de Jesucristo, mi vida se seca. Entonces Dios nos llamó para que permanezcamos arraigados a la vid, al olivo verde, que es Él, y que pues nosotros podamos ser sobreedificados en la roca de salvación. Yo con eso me quedo, pastor. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra palabra? Yo, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Mario. Adelante. Pues tremenda enseñanza, pastor, porque pues como nos enseñaba en la clase, el Señor nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero ciertamente Él nos enseña cómo a pasar la aflicción. No quiere decir que no nos vaya a pasar nada, como nos explicaba, sino que Él nos enseña, y una de esas maneras de cómo pasar la aflicción es estando arraigados a Él, porque si no, pues no, como dice su palabra, separados de Él, nada vamos a poder hacer. Con Amén. eso me quedo, pastor. Amén. Para salir al mar, el barco, tengo que navegar. Si el barco se queda en la playa, pues nunca navego. Pero cuando navegas, pues vienen las olas, vienen los icebergs, vienen las tormentas, y ya sé que al navegar me voy a enfrentar con eso. Pero Dios está con nosotros y nos va a llevar a puerto seguro. Amén. Amén. Así sea. Gracias, pastor. Dios lo bendice. Igualmente. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, que Dios les bendiga, que haya una buena tarde. Pónganse a estudiar la palabra de Dios en familia. Hagan una reflexión personal cada quien con Dios. Pónganse a cuentas con Dios para pedirle perdón por aquellas áreas de tu vida donde has tenido la tentación de desarraigarte y volver a Dios en esta oportunidad de estar juntos en la familia o estar a solas con Dios a través de esta cuarentena. Y que Dios nos bendiga, que Dios nos liberte y nos liberte de la ansiedad, del miedo, del temor. No debemos tener ningún temor, ningún miedo, como lo tuvo Jeremías, sino decir, Dios está con nosotros, y Dios le habló a Jeremías con amor, pero también con conocimiento, decirle, yo estoy contigo, y Dios está contigo y conmigo, si nosotros permanecemos arraigados a través de la fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga, y a permanecer firmemente arraigados en Jesucristo a través de la fe, que es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Amén, gloria a Dios.